tiene que ver con Bruno, pero tiene que ver también con la pasión de quienes formamos parte del comité por abrir la conciencia, para vivir sin miedo y para mirar el futuro con un espíritu positivo, porque la época en la que Bruno vivió, a finales del Renacimiento, fue una época que cambió totalmente la percepción de la realidad para las gentes de esa época. Hay que recordar que apenas unos años antes la gente vivía de acuerdo a que la Tierra era plana y que el Sol era una lamparita, ¿no? Y que el Sol se movía alrededor de la Tierra. Con Copérnico y con Giordano recordaron algún conocimiento antiguo también y descubrieron que es al revés, que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y aunque en el lenguaje cotidiano decimos, mira, ya va a salir el Sol, en realidad tenemos que entender que nosotros somos los que amanecemos a la mirada, ¿no?, hacia el Sol. Entonces, en esta época, el descubrimiento de nuevos continentes, las tecnologías de la época que se descubrieron, hicieron que la vida cambiara de manera dramática y hubo que adaptarse a eso, pero nosotros estamos en este momento histórico también al punto de que nuestra vida cotidiana cambie de manera insospechada. Hace 400 años Giordano Bruno hablaba de infinitos mundos, explicaba que todo el universo estaba dotado de alma y vida, explicaba cosas que hace 400 años era inusitado, ¿no? También hablaba de que la espiritualidad y la conciencia humana podía expandirse extraordinariamente sin necesidad de intermediarios. Esto creo que le molestó al poder de la época, porque pues cuestionaba la necesidad de la intervención de la Iglesia en los procesos evolutivos de conciencia. En fin, el asunto es que nosotros decidimos en el año 88 que iniciamos el comité, hicimos un gran trabajo para que en el año 90-91 ya tuviéramos la plaza y tuviéramos ya una gran capacidad de discurso, de investigación y de difusión de la obra, y así fue. Entonces, cuando se cumplieron los 400 años, inauguramos la Plaza Giordano y ahora se cumplen 30 años de eso. Y entonces por eso estamos enfatizando el impacto positivo de conocer un hombre que hace 400 años tuvo la valentía, el compromiso, la fuerza para adentrarse al futuro de la época y abrir caminos, abrir mapas para comprender que el ser humano no es un ser estático y que la evolución de la humanidad tampoco lo es, y que hay que estar abiertos al futuro sin miedo, sin miedo. Bueno, este es un aspecto de Bruno, hay muchísimos aspectos. Bruno fue un gran maestro que habló de filosofía, de ciencia. Claro, hay que recordar que la filosofía es una ciencia madre de todas las que luego van a ser ciencias especializadas, como la ciencia, la astronomía, la psicología, en fin. Entonces, Bruno es realmente una figura emblemática para entender cómo es que las mentalidades se abren, se expanden, cómo es que la humanidad está creciendo permanentemente. Y además, uno de los temas que quienes formamos parte del comité, ahora hablarán quienes me acompañan en este momento, que son investigadores y miembros del comité desde los tiempos de la fundación, algo que nos apasiona en el comité es también esta mirada de que los seres humanos, en la medida en que viven sin miedo y pueden entender su propio valor y su propio autorrespeto, pueden crecer enormemente, pueden salirse de estas pequeñas cajas de condicionamiento aprisionante de este mundo de consumo y sobrevivencia básica. Entonces, sabemos que hay una fuerte, conciencia en toda esta tradición que sigue Giordano Bruno, la tradición platónica, neoplatónica, en apreciar que la belleza que está en todas las cosas está en el ser humano, y a través de la conexión con la belleza podemos también cultivar valores que nos hacen
más libres, más gozosos, más grandes, en fin. Pues bueno, aparte de lo que ya dijo, por supuesto, la doctora Lidia Pérez, quien fue efectivamente la fundadora y que hasta la fecha sigue siendo la directora del Comité Giordano Bruno, pues para nosotros, a mí en lo personal, es realmente un honor pertenecer a este comité. A través de toda la labor que hemos hecho durante todos estos años, poco a poco he llegado a compenetrarme con la obra y con el pensamiento de Giordano. Y realmente es un ser magnífico, ¿no? Ustedes dirán, bueno, hay muchos. Pues sí, a lo mejor hay muchos en la historia de la humanidad. Pero yo pregunto, bueno, muchas veces cuando doy la conferencia, ¿quién conoce o quién sabe algo de Giordano Bruno? Y normalmente los jóvenes no tienen ni idea, ¿no? Les pregunto, bueno, ¿y conocen de Platón? No, pues sí, de él sí han oído hablar. ¿Conocen de Aristóteles? Sí, también. Pero de Giordano, no. A pesar de que hemos hecho una labor muy ardua durante estos 30 años, pues todavía estamos en el inicio, ¿no? Todavía hay muchísimo por entregar y por conocer de este gran filósofo, que fue un hacedor de mapas, que fue un valiente, que fue un ser que se atrevió a ir más allá de todo lo convencional y más allá incluso de todo lo que él mismo leía en los libros, ¿no? Porque claro, sus grandes maestros son estos grandes hombres que ha habido a través de toda la humanidad, estos grandes filósofos que nos han dejado un conocimiento inmenso, pero él se atrevió a ir un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, a Copérnico le decía el nuevo Colón, tenía poco tiempo que se había descubierto América. Y fue, si hablar del descubrimiento de América fue un descubrimiento, fue un rompeaguas y un paradigma tremendo. Imagínense ustedes hablar de que la Tierra, como ya nos explicó la doctora, no es el centro del universo, ni que todo giraba alrededor de la Tierra, sino que tenemos un sistema solar, etcétera, que nosotros ya conocemos, pero que en esa época no se tenía la menor idea. Para nosotros hoy en día es algo normal, pero para aquella época era, les digo, romper total y absolutamente con todas las creencias y con todos los paradigmas o hasta donde se sabía en aquella época, ¿no? También no tenían por qué saberlo. Pero siempre que hay un cambio tan fuerte, pues vienen muchísima gente que no lo acepta, que a Bruno lo tacharon de loco, de hereje, que estaba totalmente en contra de todo, y claro que estaba en contra de todo, era digamos que un rebelde con causa, un rebelde nato. Y a través de sus obras nos ha dejado un legado maravilloso que yo todavía lo leo y me asombro y digo, bueno, no sé, como el libro que tiene del infinito universo y sus mundos, cómo él habla en aquella época sin tener pues toda la tecnología que tenemos hoy en día, de este mundo maravilloso que nos rodea, de este universo infinito. Y él, pues entre otras cosas, lo tachaban de hereje cuando él era un hombre profundamente creyente en un ser supremo. Él decía que Dios era un ser infinito, que si algo existía infinito era precisamente la mente y la conciencia de Dios. Y que nosotros no necesitábamos ninguna intervención, que podíamos tener un contacto directo con ese Dios maravilloso. Les digo, son conceptos muy fuertes en aquella época, muy rebeldes, que pues lo llevaron a la hoguera, por supuesto, pero nosotros no lo recordamos porque lo hayan llevado a la hoguera, lo recordamos por ese espíritu valiente, por ese espíritu lleno de pasión, de gozo y de amor, por ese espíritu que nos enseña lo que quiere decir ser un hombre digno y llegar hasta las últimas consecuencias defendiendo tu propia dignidad, ¿no? Y ese hombre que se atreve a ir más allá de lo que normalmente nos enseñan en todos lados, más allá de los estereotipos, más allá de, pues bueno, sí, el universo es infinito y qué, ¿no? Pero, o sea, él siempre va a ir más allá de cualquier conocimiento que se tuviera en su época y tal es así que hasta la fecha sigue siendo ejemplo de muchos de los científicos. Fue, por supuesto, Galileo Galilei, le hace un reconocimiento dándose cuenta que al ver a través de su telescopio Giordano tenía a Bruno, que existen infinitos mundos, infinitos universos, que la Vía Láctea está llena de estrellas. Kepler también más adelante lo menciona, Galileo no, porque pues si no acababa de salir de la Inquisición y en aquella época no se podía mencionar a Giordano Bruno. Kepler sí ya más adelante le hace reconocimiento, como Spinoza, como otros grandes hombres de ciencia y filósofos que se dan cuenta que él tenía razón.
Y pues hoy, de verdad, para mí es un honor estar y ser parte del comité Revaloración de Giordano Bruno, porque a pesar de que, como ya comentó la doctora Lidia Pérez, hay muchísimos libros, ya se han sacado tesis, novelas, libros, digamos, más de como ensayos sobre la vida y la obra y lo que nos legó Giordano. Todavía ustedes pregunten a la gente en la calle, ¿quién es Giordano Bruno? Pues todavía mucha gente no lo conoce. Entonces, esa es nuestra labor, revivir, recordar su espíritu, su pensamiento y la importancia que tuvo a finales del Renacimiento, ¿no? Y cómo ha influido en muchos hombres posteriores y cómo sigue influyendo en la ciencia actual todo el pensamiento que nos dejó Giordano Bruno. Nosotros pensamos que es muy importante no solamente recordar, ¿no?, lo que aconteció hace 400 años, ¿no? Yo creo que partimos de una idea de que el conocimiento trascendente, el conocimiento importante para el ser humano siempre será vigente, ¿no? O sea, es un poco como las virtudes, ¿no? O sea, ser generoso pues fue bueno hace 3000 años que hace 500, que hoy, ¿no? Entonces, hay valores atemporales en el ser humano que son muy importantes. Entonces, parte de la misión del comité es justamente las enseñanzas de Giordano Bruno, tanto científicas, filosóficas y éticas, en su coherencia, como él se comportó, creo que son muy importantes ahora y son muy actuales por muchas cosas, ¿no? Pensamos nosotros que Giordano fue un personaje mucho más importante de lo que la historia nos ha dejado ver, ¿no? Como decía, se encargaron de matarlo, se encargaron de borrar su obra. Entonces, yo estoy casi convencido de que estuvo a la altura de un Leonardo da Vinci en su momento, ¿no? De los grandes personajes del Renacimiento, porque, pues, por la influencia que se dejó ver en su momento y por lo que trascendió su enseñanza a muchos científicos y filósofos posteriormente. Además de que, evidentemente, históricamente vemos cómo estaba en una ciudad y tenía algún cambio, algún conflicto con alguien porque discutía sus ideas, etcétera, inmediatamente ya tenía otra en Londres, o estaba en Praga, o estaba en Venecia. O sea, era un hombre, con lo que nos da a entender que era un hombre mucho más conocido, insisto, de lo que la historia nos ha dejado de ver. Entonces, creo que es importante revalidar esto. Sus conocimientos en ciencia, en filosofía, en astronomía, etcétera, y en elementos psicológicos de la psique moderna, sí hacen ver que efectivamente se adelantó a su época infinitamente, ¿no? Son muy vigentes y, como les digo, los valores atemporales son vigentes. Por ejemplo, gran parte de lo que podríamos retomar, entre muchas otras cosas, este respeto y esta autonomía que tenía por el ser humano profundamente hablando, ¿no? Si ahorita vemos una sociedad materialista, contaminada de consumismo, etcétera, bueno, él seguramente, o sus ideas podríamos entenderlas como una propuesta de que el hombre puede pensar por sí mismo, de que el hombre puede desarrollarse por sí mismo, de que una convicción racional y una búsqueda por la verdad y por la belleza puede transformarse por sí mismo, como comentaba la doctora, sin intermediarios, sin el permiso de nadie, etcétera, ¿no? También este libre pensamiento que ahora ejercemos todos, ¿no?, en forma natural, ¿no?, o en forma lógica, pues todos tenemos los mismos derechos, y etcétera, etcétera. Bueno, en su momento no lo era y se atrevió a confrontar ese tipo de paradigmas. Sus acciones, tanto como sus investigaciones, sus aportaciones, sí abrieron nuevas formas de ver. Insisto, el hecho de que, por ejemplo, esta teoría heliocentrista de la cual hablaba, pues en su momento confrontó muchas cosas, porque no solamente era el aspecto científico, era confrontar un poder de la época en la cual se asumía como el representante de Dios en el mundo, ¿no? Entonces, si este representante de Dios en el mundo, y este mundo es el centro del universo, pues entonces estos poderosos de la época, ¿no?, se podían presentar como los grandes dadores y generadores de cultura, y tú, si estás conmigo, te quemo, y si no, no. O sea, había muchas cosas en lo social. Entonces, confrontar esos paradigmas, ¿no?, en su momento, habla de una coherencia, habla de un compromiso en lo humano y de valores, insisto, trascendentes que podemos todavía, bueno, que son evidentemente muy útiles y que están abriendo nuevas formas de ver, ¿no? Porque aparte de esta dignificación del ser humano, pues también hablaba sobre, pues sobre los infinitos mundos, con todo lo que implicaba esta propuesta,
Hablaba también de un pensamiento como más ecléctico. Yo digo que es un hombre universal porque incidió en su época, ¿no? y en las siguientes 2 o 3 siglos hasta nuestros días, y sus valores seguirán presentes como una formación humana, ¿no? como formación de hombres con convicciones intelectuales, espirituales, sobre todo éticas, ¿no? Y creo que eso beneficia por mucho a la sociedad contemporánea y es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, más allá de lo histórico, implica también revalidar estos conocimientos que hoy por hoy creo que funcionarían y seguramente harán una sociedad mejor, ¿no? Bueno, me gustaría recordar algo que quizás es lo más conocido de la figura de Bruno y que ejemplifica enormemente estos valores que queremos transmitir a través del comité. Giordano Bruno efectivamente es un hombre prolífico en su obra, ha escrito numerosos libros de grandísimo valor, contrastados hoy, después de 400 años, hemos podido entender un poco más esta gran visión de futuro. Este hombre prolífico que viajó por la Europa de la época, que trabajó, bueno, o inspiró a reyes, a políticos y a gente en general, este hombre fue perseguido por la Inquisición. Tuvo 2 épocas importantes en las cuales fue efectivamente encerrado o expulsado. La primera es cuando estaba estudiando en el convento de los dominicos y ante los cuestionamientos del estilo de vida conventual, que en aquel tiempo era, ya sabéis, fiestas, fastos y locura, ante el cuestionamiento de él, pues obviamente pues acabó siendo expulsado. Eso es en su juventud. Y después, a lo largo de todos sus viajes, él desarrolló un arte que en la época era absolutamente poderosa y vanguardista, que era el arte de la memoria. El arte de la memoria constituía en trabajar en la mente modelos imaginativos en los cuales quien practicaba el arte podía acumular muchísima información. Esto hoy lo entendemos perfectamente cómo es que funciona, en fin. Pero en la época era algo absolutamente revolucionario y todo el mundo quería conocer ese arte que daba tanto poder, porque era en ese tiempo un poder que hoy conocemos, que es el poder del conocimiento, el poder de la información. Que recordar que poco tiempo antes, ese poder del conocimiento estaba aprisionado, estaba oculto a las mayorías. Solamente en los conventos se podía, unas décadas antes, no mucho antes, se podía acceder a este conocimiento. Entonces, cuando Bruno plantea este arte tan impresionante, todo el mundo quiere, pero también se despiertan envidias, en fin. Entonces, al transcurso de los años en los cuales él intervino con conferencias y clases y demás en distintas universidades, hubo una fuerte polémica con su introducción de nuevas visiones que contrastaba con rígidos conceptos y modelos aristotélicos. Y él era un personaje vital, creativo, como os digo, prolífico, gran maestro, gran personaje, pero para algunos confrontativo. Ya sabéis que en la naturaleza humana pues surgen envidias y conflictos. El caso es que acabó condenado por la Inquisición a 7 años de cárcel, una cárcel húmeda, insalubre. Y el asunto es que cuando sale de la cárcel al último juicio, porque a lo largo de estos años se le pedía que se retractara y se retractara, entonces cuando ya lo condenan a morir en la hoguera, él dice: tenéis vosotros mucho más miedo al condenarme que yo que voy a morir. Y esta es una expresión emblemática de este espíritu valiente, con mucha autoconfianza, mucha autovaloración, mucha dignidad, y esa es a la dignidad que nos estamos refiriendo, a la gente que es capaz de creer en sí misma. ¿Por qué? Porque nosotros en esta época que estamos en un cambio tremendo, a pesar de que estamos aparentemente abiertos a mucho conocimiento y mucha información, la verdad es que la información está, diríamos que,
muy condicionada. La mayoría de los seres humanos vemos el mundo de la misma manera. Se supone que lo que tenemos que hacer y a lo que podemos aspirar es a sobrevivir y no pasarla tan mal y comprar unas cuantas cosas. Es como si en el espíritu de la época nos hubiéramos vuelto temerosos, limitados en cierta medida. El futuro, claro, tenemos información de que va a venir la inteligencia artificial y demás, pero lo miramos como si todo esto nos fuese a seguir dominando en nuestra manera de elegir quiénes somos, cómo vivimos, qué es lo que queremos. Y pensamos que la figura de Bruno, porque el comité tiene como finalidad revalorar figuras que ensalzan el espíritu de lo humano. Para nosotros la condición humana es una condición valiosa y tenemos la convicción también de que dentro de cada ser humano hay potenciales extraordinarios y que eso es lo que tenemos que mirar, no sentirnos limitados. Es verdad que hay un condicionamiento general, no lo podemos evitar ver, ¿no? Hay un gran condicionamiento que nos impide ser libres. De hecho, a mí me impresiona cómo aún en este 2022 hay muchísimas personas en el planeta que viven con culpa por su propia sexualidad o su propio cuerpo o su propia manera de pensar, como si hubiera que estar siempre pidiendo perdón o permiso para pensar, simplemente para pensar o para imaginarse a uno mismo o al mundo de una manera distinta. Entonces, Giordano Bruno se vuelve una figura emblemática de esta riqueza y de estos potenciales humanos que supieron hace 400 años abrir mapas nuevos de comprensión para hoy, que estamos ante un cambio que desde mi punto de vista va a ser mucho más fuerte que el que vivieron los seres humanos en el 1600. Estamos a las puertas de un cambio enorme, enorme. Y creo que a nivel del inconsciente colectivo la humanidad lo está percibiendo y hay sensación de que las cosas que conocemos ya no están tan estables ni están tan seguras. Pero aquí lo importante es comprender que cada ser humano es valioso. Y como planteaba Giordano, cada ser humano tiene su propia luz interior, porque no solo los seres humanos. Para Bruno, todos los seres están dotados de conciencia. Hoy la física lo puede corroborar, todo está lleno de movimiento, de luz, de energía. En fin, estamos ante una época que nos va a transformar enormemente y pensamos que la figura de Bruno es una figura que en esta época va a ser interesante como modelo, como espejo, ¿no? Y bueno, quizás para que podamos tener una información, en el año 88 empezamos a trabajar con nuestros amigos, amigas, han participado aquí intelectuales, artistas, amigos en general, por supuesto todos sin fin de lucro, porque esto es una actividad humanista sin fin de lucro, y empezamos a pensar en que no en México, en el mundo no se conocía la imagen de Bruno, la figura, por lo mismo, ¿no? Pensábamos como hace pocos años la Iglesia pidió perdón a Galileo, pero de Bruno absolutamente nada, y es que es una figura muy confrontativa con las estructuras. Y es verdad que él cuestionaba cosas que aún el día de hoy pronunciarlas significa un poquito de cierto temor. Él confrontaba la mirada de la Iglesia con respecto a la figura de Jesús, en donde para Bruno Jesús era un gran iluminado, un gran maestro, pero no la divinidad en sí misma, o cuestionaba la virginidad de María, cosas que, claro, si aún el día de hoy en nuestro mundo, pues imaginaos un hombre hace 400 años diciendo estas cosas y con esta mirada de la seguridad del que conoce. El que conoce. Imaginaos que ahora tuviéramos invitado aquí en esta mesa a alguien que nos pudiera explicar con absoluta seguridad cómo será el mundo dentro de 400 años y que nos explicara que muchos de los condicionamientos actuales son básicamente prisiones mentales. Pues imaginaos que eso sería tremendo. Bueno, así de tremendo era Giordano Bruno y su impacto.
Entonces, nosotros quisimos que en México se conociera, en el mundo, pero bueno, nuestra capacidad, ¿no?, de difusión fue México, y entonces nos hace ilusión que en las universidades y que mucha gente a través de artículos y libros y tesis doctorales pues ha ido permeando un poquito, como decía la profesora Blanca Zavala, permeando un poquito este conocimiento de Bruno. Pero bueno, hay mucho más que hacer, y entonces pusimos la plaza. Esto consideramos que es uno de los grandes logros del comité. Hace, pues eso, hace 30, 31, 32 años en todo el trabajo, que además fue un gran logro del comité. Nos ayudaron muchos estudiantes, chicos y chicas, pues a lograr que la gran rifa se diera para poder pagar el bronce de la estatua y al escultor y todo esto, y hicimos muchísimas actividades para conseguir que el Departamento del Distrito Federal en la época pues lograra este espacio. Entonces, tenemos en México, si tú no la conoces, la Plaza Giordano Bruno. Es una plaza extraordinaria dedicada al filósofo, donde está su efigie monumental, y está en las calles de Roma y Londres de la Ciudad de México. Es una plaza a la que tienes que ir, una plaza a la que tienes que conocer, porque es un espacio abierto a la belleza, a la libertad del pensamiento, al gozo de lo humano, a la valoración de lo humano. Es un espacio abierto realmente a esta experiencia biofílica de amor a la vida, de amor a lo humano. Así que invitamos a todos a que vayáis a la Plaza Giordano Bruno, un espacio precioso en la Ciudad de México que tienes que conocer. Y eso es lo que queríamos compartir y conversar el día de hoy, y estamos aquí para contestar todas sus preguntas. El domingo, vamos a hacer una ceremonia conmemorativa en la Plaza de Giordano, y por supuesto que a lo largo de este año tenemos varias mesas y conferencias programadas. Digamos que si cada año hacemos 20 conferencias, este año pues vamos a dar más todavía. Estas conferencias se van a dar en instituciones educativas, en prepas, incluso en secundarias. Vamos a hacer concursos con los niños, en fin, sobre valores importantes, estos valores que para Bruno, como decía el profesor Óscar Urrutia, artista también, que estos valores que tienen que ver con la dignidad, pero la dignidad no eufemísticamente hablando, la dignidad en cuanto a reconocerse valiosos, a reconocer que somos libres de hecho, ¿no?, que solo si lo permitimos el condicionamiento nos limita, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las actividades, les iremos informando en cada momento. Quizás no tanto de estas conferencias en prepas y colegios, porque son muchas, pero sí de varias mesas redondas de muy buen nivel intelectual que se van a dar en la UNAM, en la Ibero, en distintos centros educativos. En las escuelas, cada vez que proponemos ir a hablar, es como si estuvieran hambrientos de... Tenemos facilidad, eso es cierto. Tenemos que reconocer que en las prepas y en los colegios donde hemos ido a hablar ha habido receptividad positiva. Quizás porque no saben que el personaje alienta mucho la apertura, ¿no? Pero hemos recibido muy buena aceptación en ese sentido. Giordano Bruno, algo muy atractivo es su personalidad. Y cuando se habla de filosofía, respondiendo a tu pregunta, hay una tendencia, como todos sabemos, ¿no?, que bueno, pues es muy académico, muy elevado, no se entiende, pero una de las grandes características de Giordano es haber actuado congruentemente. Entonces, su vida es muy apasionada, su vida es muy rica, sus propuestas son muy trascendentes, y eso llama mucho la atención a los personajes. Y si ustedes incluso en lo personal se adentran al personaje, van a ver que es fascinante, y eso llama mucho la atención a los jóvenes, ¿no? Entonces, es una forma activa, es una forma activa de entender la filosofía y las propuestas desde lo más ético y cotidiano hasta lo más metafísico y trascendente, ¿no? Entonces, su vida misma es muy atractiva y se vuelve muy apasionado a entender estos conceptos filosóficos. Hemos dado conferencias en prepas, por ejemplo, y la respuesta de los jóvenes ha sido maravillosa. Aquí hemos tenido algunos World Café también en relación a Giordano Bruno,
Y los jóvenes se quedan muy maravillados con toda la propuesta, con todos los valores, con toda la personalidad de este filósofo importantísimo. Y ha sido muy bonito. Realmente uno piensa, a lo mejor los jóvenes no van a entender, pero la verdad es que entienden. A veces nos maravillamos de la manera en que ellos responden. Por ahí hay un instituto, es el Instituto Giordano Bruno, es una primaria, e inclusive en la primaria algunas veces han presentado obras sobre la vida de Giordano Bruno en la plaza.